Arturo Torres, periodista de investigación del portal Código Vidrio. Comienzo esta entrevista preguntándole si su portal, Arturo, es a prueba del crimen organizado. Digo esto porque, o pregunto esto porque, según gremios periodísticos, las mafias están captando medios digitales. ¿Cómo está? Buenos días. La verdad no entiendo el sentido de la pregunta. No, era un poco de ironía, pero bueno, pasemos a otro tema. Lo que pasa es que no quisiera tener más claro la pregunta. No es que no la quiera responder, pero no lo entendí bien. No, es que supuestamente el crimen organizado está captando medios digitales, entonces no sé si a usted le ha tocado la puerta. No. Creo que ellos conocen a quienes pueden sobornar y tocan la puerta de quienes conocen. Ahora, entonces, me parece que es importante la pregunta más allá de cualquier cosa, porque vivimos un entorno en el cual todos los medios podemos ser tentados, ¿no es cierto?, a caer en una práctica deshonesta, o también no necesariamente se pueden conocer a los actores criminales, porque casi siempre se mimetizan con fachadas, ¿no es cierto?, de empresarios. Entonces ahí creo que está el reto de precisamente los medios poder filtrar y poder investigar quiénes son sus financistas, o sea, quiénes están queriendo pautar, quiénes están queriendo donar, quiénes están queriendo financiar a los medios de comunicación. Hoy más que nunca tenemos que ser mucho más cuidadosos, porque sabemos que en un entorno en el cual el narcotráfico ha permeado todos los sectores de la sociedad y también los medios de comunicación, creo que tenemos que tomar mucho más recaudo para poder, para no ser contaminados también de una manera a veces ingenua, ¿no es cierto?, o por desconocimiento. Ahora, Arturo, hemos visto hasta qué punto está implicada la función judicial con el narcotráfico, y no se trata de una relación pues superficial. ¿Cómo se puede conseguir una real limpieza si la asignación de las principales autoridades judiciales pasa por el ámbito político? ¿Debe el presidente Noboa, en este caso, incluir en su consulta un cambio en este mecanismo? Sí, me parece que el presidente sí debería topar el tema de la función judicial, que es medular, porque cualquier cambio que se pretenda hacer en el tema de seguridad, si es que no hay un cambio en los jueces, que son los que garantizan impunidad a los actores criminales, no va a llegar muy lejos ninguna decisión que se tome a nivel de seguridad, porque ya vemos que la impunidad es una señal muy fuerte para los operadores criminales cuando cuentan a su vez con estos aliados en la justicia y también en la fiscalía. Entonces, si es que no se depura la función judicial, la fiscalía, la policía, todos los que están encargados de investigar y de sancionar a los actores criminales, ninguna política de seguridad va a ser efectiva a mediano y largo plazo. Muy buenos días, Arturo. Alfonso Harp lo saludo, un placer conversar con usted. Este caso Metástasis termina visualizando lo que el Ecuador decía, pero que no veía. El Ecuador se refería a jueces, pero no tenía nombres, jueces nacionales, jueces provinciales, jueces incluso de primera instancia. Ecuador mencionaba que en los regímenes penitenciarios, en otros sectores al mando de la fuerza pública, también había este tipo de contaminación, pero tampoco había nombres. E incluso hasta en los medios de comunicación tampoco había nombres. La importancia de este caso Metástasis, ¿usted cree que es absolutamente radical? Porque por sobre todas las cosas genera ese sacudón en el sentido de que identifica, de que pone en primera plana ya nombres que posiblemente no sean los únicos, pero ya por lo menos revela una existencia absolutamente real, concreta, ya no solamente especulativa. Sí, Alfonso, buenos días. Me parece que, creo que es importante también tomar en cuenta los antecedentes, ¿no es cierto? Ya se venían presentando desde hace muchos años evidencias de cómo el gobierno anterior, o mejor dicho, desde el 2007 se toman decisiones que favorecen directamente a actores del crimen organizado, y eso son hechos, ¿no? O sea, las consecuencias que eso tuvo para la política y para enfrentar a estas organizaciones criminales que estaban vinculadas a los carteles mexicanos inicialmente, y luego
y por esos mismos años al naciente cartel de los Balcanes, que empieza a mandar delegados albaneses al Ecuador, que empiezan a ingresar en el 2009 tras la decisión de la ciudadanía universal, que permitió el ingreso de cualquier ciudadano sin investigar ningún antecedente, y libremente entraron al país redes criminales, y ese fue, desde mi punto de vista, el momento de quiebre en el cual aprovechan estas organizaciones criminales para enraizarse a nivel de diferentes instituciones del Estado y también en el sector privado. Creo que eso es lo que tiene que ser muy bien analizado, Alfonso, y luego pues ya vemos que empiezan a presentarse un sinnúmero de hechos que también se conectan, y este caso Metástasis lo que hace es también ratificar esta relación, desde mi punto de vista, directa entre el crimen organizado, narcotráfico y política. Esa es la importancia de Metástasis. Y claro, los operadores que están infiltrados, que están enraizados también en la función judicial, en la policía, en la judicatura, es decir, la contaminación que se ha vuelto estructural y que ya tenemos como una radiografía un poco más clara del nivel de penetración del crimen organizado a nivel estatal. Muy bien. Usted ha dicho algo muy importante, que esto no nace de la noche a la mañana. E incluso yo creo que el nombre que ha bautizado a este último operativo realmente va de la mano con la realidad, Metástasis. Metástasis es la última parte, Carlos, María Sol, Juan Javier y sobre todo a nuestro invitado. Metástasis es ya prácticamente la última fase de un cáncer. Ya cuando se riega por todos lados, ya cuando estalla en diferentes órganos del cuerpo humano, a eso se le llama metástasis. Pero es importante lo que ha dicho Arturo, porque él está identificando que esto arranca desde muy atrás. Hay gente que dice, no, todo esto, ahí está, por culpa de Lazo, ahí está, que por culpa de Moreno, ahora por culpa de Noboa. Y esto arranca desde muy atrás. O sea, en este momento y en el año anterior y hace 2 años atrás ya estuvimos siendo víctimas de la metástasis de este cáncer que se originó posiblemente hace 10 o 12 años atrás, y usted lo ha identificado perfectamente, y yo creo que eso debe quedar claro también en la conciencia de la gente, porque aquí hay algunos que se lavan las manos, que dicen, como por ahí algún político alguna vez usó la famosa frase, yo no fui, tú no fuiste. ¿Qué opina usted? Sí, coincido plenamente. Y es más, Alfonso, el patrón Norero nace como un actor criminal cuando se vincula, cuando es asimilado a través de este acuerdo de paz que el gobierno de Rafael Correa firma con las pandillas, ¿no es cierto?, que estaban delinquiendo, y él con ese escudo y con ese paraguas es que empieza a mimetizarse a diferentes niveles y nadie lo persigue, nadie lo busca. Los grandes capos, Alfonso, del narcotráfico se hicieron en esta última década. Los grandes capos pasaron desapercibidos para un gobierno que lo controlaba todo. Esa es la paradoja y esa es la evidencia a la vez de que se perseguía y se ponía el foco en los actores que el gobierno veía como opositores, como contradictores, como enemigos, y a los reales enemigos del Estado se los dejó actuar, se los dejó pasar. Hablo de Norero, hablo del Gato Farfán, hablo también de Gerald, el Pablo Escobar ecuatoriano. Ellos crecieron en el gobierno de la Revolución Ciudadana, Alfonso. Eso no hay que olvidar. Y también yo recuerdo que para esa misma época, en el año 2014, ya se tuvieron señales claras de cómo el Chapo Guzmán había creado empresas de fachada en el país, y cuando se publicó esa información, yo lo recuerdo porque publicamos esa información cuando yo era editor de investigación en Diario El Comercio, inmediatamente el entonces ministro de Gobierno, José Serrano, nos mandó una carta de rectificación a decir que aquí no había narcotráfico, que eso es mentira, que eso es falso, y esa era una información corroborada a nivel internacional. Ese es el nivel de lo que vivimos, Alfonso, y por eso es tan importante la memoria. Para entender lo que vivimos, tenemos que tener estos elementos del pasado que nos permitan tener claridad sobre cómo empezó el cáncer que ahora se volvió metástasis.
Arturo, muy buenos días, los saluda Carlos de Tomaso. Arturo, una vez que hemos visto la radiografía de todo esto y pensamos en el qué hacer, hemos acá discutido el viernes pasado si, por ejemplo, el presidente Noboa puede o es una buena idea en la consulta popular introducir una pregunta para que haya un consejo de la judicatura transitorio para reorganizar la función judicial. Adicionalmente, pues va a entrar ya de cajón la pregunta de si las Fuerzas Armadas deben pues participar junto con la policía en la seguridad interna, porque ya pasó el segundo debate en la Asamblea Nacional de esa reforma. ¿Cree usted que esas son buenas ideas o qué otras ideas de qué hacer frente a todo este contagio masivo que que ahora somos testigos ya con las evidencias presentadas? Sí, es clave esa pregunta porque me conduce al tema de los tiempos, ¿no? O sea, sabemos que el gobierno está contra el tiempo y tiene que tomar decisiones y aprender sobre la marcha, porque eso es lo que está pasando cuando uno no somete las decisiones que va a tomar sobre temas importantes del debate nacional, como la reforma de justicia, la participación de Fuerzas Armadas, el nuevo rol de Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, de la misma policía, los instrumentos y herramientas que se necesitan legales para que eso no termine en algo que el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Por qué digo esto? Porque veamos lo que ocurrió en México con los Zetas. Miembros de Fuerzas Armadas se volvieron un cartel cuando les dieron muchas facultades para entrar de lleno a controlar el narcotráfico. Estas decisiones no se pueden tomar de una manera acelerada sin que se generen primero los mecanismos que permitan purgar a esas instituciones de elementos que trabajan para el crimen organizado, que como decía hace un momento, se han enraizado desde hace muchos años en el Estado, y si no hay esa purga en estas instituciones que están cerca del control, ellos lo que van a hacer es crecer, mimetizarse y luego pues también convertirse en un actor criminal mucho más fortalecido. Este es el riesgo de poner a Fuerzas Armadas a controlar el narcotráfico si antes no existen los filtros y los procesos que puedan ser también debatidos con actores de la sociedad civil. Yo creo que ahí el gobierno, desde mi punto de vista, está equivocándose sobre decisiones cruciales. Debe involucrar a más actores que puedan alimentarle, que puedan darle más herramientas, porque no son temas sencillos que pueden tomar decisiones. Yo entiendo la urgencia del presidente y creo que él políticamente tiene un derrotero, tiene una línea, está haciendo cosas que no quiere también contar por estrategia, pero es sumamente importante en temas vitales generar debate público y contar con aliados desde la sociedad civil que puedan dar insumos para mejorar las decisiones que se van a tomar. Estamos conversando con Arturo Torres, reportero de Código Vidrio. Bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. En un tuit de la cuenta de Código Vidrio se habla sobre los chats entre Javier Jordán y Leandro Norero, donde se esclarece, de acuerdo a lo que dice el tuit, que lo que era un secreto a voces, la relación del narcotráfico con la política. Dice el tuit: Jordán le pidió a Norero asesinar a César Litardo, expresidente de la Asamblea. Se salvó por un azar del destino. Y mientras yo hago esta pregunta, hay una persona que está en Estados Unidos, incluso amenazando con demandar a la fiscal general de la Nación, y en paralelo el representante de los Estados Unidos hace denuncias públicas en nuestro país con respecto de la actividad del narcotráfico y lo que nos lleva a un narcoestado. En este contexto, y para aterrizar la pregunta, como comunicador, como investigador, ¿cómo se explica esta dicotomía del denunciado asilado en territorio del denunciante, por un lado, y por otro lado, qué detuvo dentro de la información que esa persona no haya sido asesinada? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, creo que el argot popular nos habla del tema de las patadas de ahogado, ¿no es cierto? Y también de curarse en salud. Cuando el señor Jordán en Estados Unidos amenaza con enjuiciar a la fiscal,
él está haciendo un juramento a la bandera, porque sabemos que la fiscal no puede ser enjuiciada en Estados Unidos, primero. Segundo, hay que tener mucho desconocimiento sobre lo que está pasando para no entender que el principal aliado en la investigación que realiza la Fiscalía es Estados Unidos, a través del FBI, porque se ha pedido cooperación en estos casos al FBI, en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio también. Entonces, este anuncio no deja de ser más que un anuncio, porque para precisamente, desde mi punto de vista, tratar de lavar la imagen frente a todo, a la descomunal avalancha de evidencias en los chats, donde se prueba la participación del señor Jordán en algunos hechos muy graves, empezando por planificar asesinatos de periodistas, y ahora vemos que también se planificaba con Norero el asesinato del expresidente de la Asamblea, César Litardo, que nosotros hoy precisamente publicamos, y en la cual se detalla minuciosamente cómo Jordán estaba muy preocupado y a él le consideraban a Litardo un traidor, ¿no es cierto? Y un soplón. Eso hay que indagar más por qué le decían un soplón, pero el antecedente es que Litardo se volvió un enemigo público número 1 para el correísmo. Después de la ruptura con Lenín Moreno, ustedes recordarán que hubo dos bandos en la Revolución Ciudadana. Unos se fueron con el presidente Lenín Moreno y otros siguieron apoyando al correísmo, y coincidencialmente los actores criminales que estamos nombrando, empezando por el patrón Norero, juega a favor del correísmo. Ellos son los que intentan, y se ven los chats, y lo ha mencionado la misma fiscal, pagan $250,000 para que le den un habeas corpus a Jorge Glass, que finalmente se concreta con la salida de Glass de prisión, con el juez Curipayo, que ahora está detenido por el caso Metástasis. Entonces, los hechos y las pruebas aparecen en abundancia para probarnos por primera vez, de manera contundente desde mi punto de vista, la relación entre la política, el narcotráfico y actores del crimen organizado. Arturo, usted ha sido reconocido por el Departamento de Estado de Estados Unidos con el premio a los campeones anticorrupción, por sus, dice ACCA por sus siglas en inglés, el 7 de diciembre de este año, que todavía no termina. Felicitaciones por ese reconocimiento a usted. Está usted entre los homenajeados de este galardón, realmente, porque la lucha anticorrupción termina por ser desafiante en muchos ámbitos. Como usted lo mencionaba, el caso Metástasis no muestra solamente la relación entre narcotraficantes y política, sino narcotraficantes y sociedad como tal, porque ahí están jueces, periodistas, políticos, empresarios y todo aquel que se vincula con esa operatividad. ¿Qué otras cosas han indagado ustedes, además de lo que han denunciado hoy acerca de esta relación con el expresidente de la Asamblea, César Litardo? ¿Qué otros jugadores entran en este ajedrez, y cuál es su visión de la solución del problema, o por lo menos de achicar el barco que aparentemente se hunde por podrido? Sí, muchas gracias. Y creo que, Rita, creo que es importante, empezando por el tema de este reconocimiento que me honran haber recibido. Yo lo recibo realmente en función de lo que se está haciendo aquí en el país en la lucha anticorrupción desde el periodismo. O sea, yo soy yo soy uno de muchos periodistas como ustedes, que a su vez están jugándose cuando estamos tratando estos temas, que trabajamos para denunciar, para exponer la corrupción. Y este reconocimiento significa eso, más allá de reconocerle a Arturo Torres, reconocen la lucha que hace el periodismo para enfrentar la corrupción en un ambiente tan adverso y tan contaminado. Eso creo que es muy importante simbólicamente hablando. Por eso creo que esa realmente, esa es la relevancia de ese reconocimiento, porque se reconoce la lucha que estamos haciendo los periodistas sobre el tema de la corrupción. Y no olvidemos el caso de Fernando Villavicencio, porque también está en este entorno, ¿no es cierto? Él, de periodistas, salta a la arena política precisamente porque no vio que habían los mecanismos suficientes para hacer los cambios que él pensaba desde el periodismo, pero ya vemos el fin que tuvo. Entonces ese es el contexto,
Y sobre la segunda parte de la pregunta, Rita, creo que es importante entender que una vez que la metástasis... María Sol, mucho gusto. Rita, la coordinadora de entrevistas. María Sol Pons, mucho gusto. Disculpe. Tranquilo. Sí, creo que es importante entender sobre esa segunda parte de la pregunta, que los actores, como vemos, según Metástasis, están regados en todos los sectores de la sociedad, y como usted bien ha mencionado, tenemos que los periodistas también ir diseccionando esa forma en la que el cáncer se ha regado para irlo evidenciando. Entonces, tenemos que, creo que en esta siguiente etapa, pasar de los chats a la investigación profunda, ¿no es cierto? A la investigación mucho más periodística que nos evidencie cómo se manifestaron esos fenómenos de corrupción y del crimen organizado que están que han sido documentados en los chats, pero ahora hay o sea, este caso hay que trabajarlo sistemáticamente como para que la sociedad entienda el daño que ha causado el crimen organizado y estos actores que están incrustados todavía en diferentes instituciones públicas y privadas. Eso también hay que destacar, o sea, porque hablamos también de un grupo de grupos de abogados que están metidos y que están involucrados trabajando para el crimen organizado. Entonces esos actores también deben ser investigados para que un poco se esclarezca todo el papel y el nivel de conexiones que existe y que tanto daño le ha causado a la sociedad y que en general es un fenómeno enorme, descomunal de corrupción. Muchísimas gracias, agradecemos la presencia de Arturo Torres y su análisis aquí en Punto de Orden. Arturo, buenos días y feliz año. Buenos días para ustedes y un excelente año también. Muchas gracias por el... Gracias.